Entonces, primera parte la vamos a dedicar a los lineamientos generales de cómo funciona el curso, la parte más normativa, y después nos vamos a sumergir directamente en lo que debiese ser Bloomberg para tenerlo disponible. Entonces, mi nombre es Nicolás Martínez, por si nadie nunca ha tenido clases conmigo. Ahí está mi correo por si tuviesen cualquier duda y el correo de los ayudantes de la Coté y Hans, que la Coté trabaja hace muchísimos años conmigo y con Hans trabajamos desde el trimestre pasado. Fue alumno mío en varios cursos, muy buenos ambos, así que podría ver ahí. Obviamente, el horario de consulta podríamos agendarlo por correo y hacemos algo virtual, obviamente no corre en que vayamos a ir a la sala Bloomberg en ninguna parte del trimestre. ¿Sí? ¿Qué tratamos de ver en este curso? Este curso trata de enseñar pocas cosas adicionales a lo que ustedes saben, pero sí poner en práctica cosas así como cómo estimar una tasa de descuento, cómo hacer una valorización relativa, cuáles son los componentes de un índice, cuáles son los comparables, cómo podría generar una estrategia de inversión. O sea, una parte significativa de este curso es si a alguien le gusta hacer trading, entonces eso es una parte muy importante de este curso. Esencialmente en la línea de que ustedes van a tener que hacer una recomendación de inversión semana a semana. Entonces, esa es, digamos, la mitad de las notas. Entonces, nosotros vamos a ir paseándonos por distintos activos. Siempre la clase quizás se va a dividir de esta forma. Más o menos una mitad de Bloomberg, y yo creo que los últimos 2 o 3 años hemos tendido quizás a tener un 60 o 2/3 inclusive de tiempo de Bloomberg, 1/3 de análisis técnico, pero depende de la dinámica con que se vaya dando la clase. Y además, que de esa parte que dedicamos a Bloomberg, quizás la mitad son conceptos más bien generales. Esta función les podría servir para renta fija. Esta función les podría servir para banking, esta para M&A, esta para corporate finance, esta para equity, y así sucesivamente. O una parte también que va a estar centrada en analizar distintas clases de activos. Entonces vamos a ver monedas, vamos a ver índices, vamos a ver acciones, vamos a ver también commodity y al final vamos a ver algo de derivados y algo de instrumentos de renta fija y decir por qué el análisis técnico nos sirve para los últimos dos. ¿Sí? Entonces, parece ser un taller práctico centrado en Bloomberg. Por eso que es súper importante que ojalá dentro de lo posible hagan el mayor esfuerzo de tener el Bloomberg abierto para ir siguiendo a la par y ustedes van haciendo sus propias cosas. Parece ser una parte importante de la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Entonces vamos a ir aprendiendo ciertas herramientas esenciales, algunos conceptos quizás que no tienen tan claro, no sé si modelos multifactoriales, algunas cosas como mínimas de econometría, pero nada terrible en el sentido de que van a ser conceptos que ustedes ya conocen, pero llevados a la práctica en una plataforma, digamos, centralizada. ¿Sí? Entonces, hacia el final del curso, ustedes debiesen ser capaces de introducir los conceptos básicos. O sea, nada más que entender, tampoco queremos que sean los dioses de Bloomberg, no tiene sentido. Creo que en el mercado, además de la gente de Bloomberg, nadie hace eso, porque cada uno tiene su área de especialidad, pero sí decir, mira, si yo trabajara en una tesorería, por ejemplo, en un área de money market, se necesitaría A, o si yo me dedicara a administrar un portafolio de bonos sería B, o de acciones sería C, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como que vamos a cubrir los temas más significativos que tienen para nuestro egresado además. ¿Sí? Entonces, conceptos básicos. Entender qué es el análisis técnico y cuáles son los fundamentos gráficos de análisis, digamos, análisis chartista que tiene el análisis técnico. Cuáles son los indicadores más matemáticos o que requieren cálculos técnicos que se utilizan para trading. ¿Cómo generar una estrategia de inversión consistente con análisis técnico, que no tiene por qué ser consistente con análisis fundamental o con análisis macroeconómico o con behavioral finance? Podría tener otros fundamentos, ¿sí? Por eso cada vez le vamos a ir agregando más indicadores y a veces algunos indicadores les van a decir comprar, otras veces vender, y es parte de lo que les va a pasar en la vida. ¿Sí?
Además, debiesen ser capaces de aplicar estrategias efectivas de cuándo cortar el sangrado, cuándo llegar o sea, poner el stop loss o decir ya no quiero perder más y en qué momento realizar las ganancias. Eso es súper importante, que si va subiendo 50% en un día, quizá es el momento de tomar ganancias. Bueno, eso, o no es el momento y no hay que apresurarse a tomar las ganancias. Eso es parte importante de lo que debiésemos lograr hacia el final del curso para terminar intentando diseñar un plan de gestión de activos, de money management, y qué rigurosidad debe seguir un inversionista que se embarque en esto con parámetros como el nivel de apalancamiento, el número de activos que va a cubrir, si es un trader intraday o de día cerrado, o si está dispuesto a tomar posiciones largas y cortas o solamente largas, como los fondos de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es el estándar de lo que funciona en los bancos comerciales, en los de inversión, los family office, compañías de seguro, también en el sector real. O sea, si alguien va a trabajar a la tesorería de Celulosa Arauco, de una minera, de Conchitoro, seguro que van a tener que utilizar Bloomberg. Entonces, por eso creemos, y cada año dictamos más secciones, que es una súper herramienta que está pensando en el mercado. O sea, de hecho, el otro día cuando Pavel con Augusto Castillo, el director del programa, veíamos que el próximo año es probable que dictemos 7 secciones. Si ya me es casi imposible dictar más secciones, pero como se va a dictar una sección del Magíster de Finanzas en Viña, quizás debiésemos dictar una más. Y en general comprenderán que el electivo tiene, como somos poquitos cupos, justamente para que ustedes estén tecleando, entonces tiene una demanda importante. ¿Sí? Así que eso debiésemos ser capaces de hacer hacia el final del curso. El curso es súper rápido además, eso como que uno siempre queda con gusto a poco. Siempre hemos pensado, o sea, o siempre colocan al final de la evaluación docente, oye, me encantó el curso, pero debería durar el trimestre completo, y es cierto, lo hemos pensado, pero si hacemos eso nos llegamos a 2/3 del magíster, por ejemplo, y es cierto, le podríamos dedicar mucho más tiempo, a veces yo quiero pasar 8.000 cosas y podemos pasar 1.000 nomás, pero eventualmente no se podría dictar con este volumen, ¿sí? Por eso que insisto súper harto en que ver el video después no es lo mismo haber estado metiendo usted los datos, porque cuando yo lo hago parece fácil, cuando a ustedes les toque el desafío no es lo mismo. Entonces creo que el mayor objetivo de aprendizaje es que ustedes a toda costa, como sea, si se tienen que juntar y están a 1 metro, pero los dos pueden estar metiendo dedos, eso es súper importante. ¿Sí? Porque ahí está la máxima experiencia para que cuando salgan a trabajar no lleguen a volver a repetir eso, sino que ustedes ya sean capos y capas de Bloomberg. ¿Sí? Por eso que la metodología es simple, vamos a estar súper centrados en la plataforma, aquí no hay láminas, nada, está el manual, insisto, ahí están como la definición, con grafiquitos explicados, deben ser como 25 páginas, que es más o menos la guía del curso, pero también el curso no es que tiene un hilo conductor, obviamente, tenemos el semana a semana, pero no es que a todo evento vamos a ver solo eso, quizás hay una noticia importante y nos vamos a otras cosas, a hechos esenciales, a algo de estado financiero, o quizás nos vamos mucho más a valorización por múltiplos, análisis técnico, depende de, por ejemplo, las noticias que vayan surgiendo. ¿Sí? Así que como ha estado esto súper dinámico, podría ser que lo que esté en el manual es complementario en general pasamos una cantidad de funciones importante, pero no podría ser distinto. ¿Sí? Así que en ese sentido aquí estamos en un aprender haciendo. Si alguien requiere lectura, hay un libro guía que creo que es complementario y en ese sentido es simple. No hay que leer, no hay controles de lectura, solo hay un examen, etc. ¿Sí? Entonces, la evaluación son 4 informes escritos, 12,5% cada uno, todos valen lo mismo. En cada informe escrito ustedes tienen que ir agregando recomendación de un activo y son de la semana 3, en la 4, estamos en el primer semestre, en la semana 3, en la 4, en la 5 y en la 6. ¿Sí? Entonces la semana de pruebas va a ser examen para nosotros,
se entrega el último informe. ¿Sí? Ahí vamos a ampliar el plazo hasta el último día, pero si ustedes lo quieren entregar al inicio o al final de la semana, eso depende de ustedes. ¿Sí? Entonces, este informe consiste en que ustedes tienen que hacer una recomendación semanal de inversión de ciertos activos que ustedes consideran significativos. Ustedes van a tener un portafolio de $100.000 que pueden invertir. Ustedes pueden decidir el nivel de apalancamiento financiero que quieren. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Bueno, el apalancamiento financiero yo creo que todos los conocen. En una plataforma de trading, el apalancamiento es que las plataformas de trading en general no compran el activo real. Entonces, cuando tú compras una acción, por ejemplo, no es que estés comprando la acción de Apple, sino que en general por eso tiene un asterisco, en el fondo como que el precio se ve una cosa así. Y entonces eso significa, bueno, voy a poner Apple completo, aunque el ticker sea sin eso, y eso implica que ustedes están comprando el CFD de ese activo. El CFD es un derivado que se llama Contract for Difference. Entonces lo que hace es simplemente decir, mira, tú compraste la acción de Apple a $400. Si la acción sube hasta 500, yo te debo 100. Si la acción baja hasta 300, tú me debes 100. Y solamente es por la diferencia. ¿Sí? Entonces, esa es toda la ciencia, pero sí como el CFD es parecido a un contrato de futuro, entonces lo que ocupa es un porcentaje muy pequeño del capital que tiene una persona en una plataforma de trading. Eso produce entonces que genera apalancamiento, porque quizá ustedes para cubrir la posición del CFD tengan que ocupar $1.000. Entonces van a invertir 100 veces más que eso. ¿Se entiende? Por eso crea apalancamiento. Entonces, las plataformas de trading, por ejemplo, a un cliente de alto patrimonio quizás le puede dar apalancamiento por 500 veces. Depende del activo. En criptomonedas quizás menos, 2, 3, 5 veces quizás en la major coins en el fondo y quizás menos apalancamiento en la altcoin. O sea, yo he visto en Capitaria que Bitcoin o que yo creo que Ripple también. Las monedas más grandes, al menos en criptomonedas, tienen hasta 5 veces de apalancamiento. Si uno ya piensa en TRX o en alguna otra más pequeña, digamos, entonces ya te dan 2 veces una vez. Depende de lo riesgoso que sea el activo. ¿Sí? Si alguien no tiene idea, nunca se ha enfrentado a ese desafío, entonces no hay problema, no tiene que tomar el apalancamiento y si no dice nada respecto al apalancamiento en el informe, suponemos que compró 1 a 1, o sea, $100.000 invirtió $100.000. Pero fíjense que si ocupan apalancamiento por 10 o por 20 veces, que es el límite, si ustedes ganan 1%, su portafolio sube 20%. Si ustedes pierden un 1%, su portafolio baja 20%. ¿Sí? Así que esa es una definición que tienen que hacer. Es probable que lo vayan a incluir más en el informe 2, 3, 4, pero eventualmente, si no lo tienen súper claro al principio y no lo colocan, vamos a suponer que no hay apalancamiento. O sea, con 100 compran 100 y listo. ¿Sí? Además, ustedes tienen que decidir si se van a ir solamente largo, si van a vender en corto o si ambas estrategias son válidas. ¿Sí? Entonces, la primera semana ustedes tienen que incluir, bueno, no es la primera semana en realidad, es en el primer informe, que es la tercera semana. En el primer informe solo tienen que incluir un activo, una moneda, una divisa o un FX por foreign exchange. ¿Sí? Nada más que una moneda. Entonces usted dice, mira, hay que vender el peso colombiano o hay que comprar el real brasileño. Listo, nada más. Por eso que el primer informe, lo que más va a valer en su nota es que sea bonito. Nada más. Así que para el primer informe, después de que decían su grupo, inventen un formato, porque eso les va a servir para el segundo, el tercero y el cuarto, y lo importante es que sea lindo. Eso es algo súper importante. ¿Sí? Entonces, si usted le dan una tablita o un árbol de decisiones, si sube hasta acá, si baja hasta acá, invéntenle un nombre, o sea, por eso que hay un informe tipo en web curso, pero
que eventualmente uno dice ya Start Asset Management y le hacen un logo y todo eso suma a tener súper buena nota en el primer informe. Le diría que el 75% de la nota del primer informe es que sea lindo. ¿Sí? Después de eso, la segunda semana, digamos, de entregar informes, que en realidad es la cuarta semana, ustedes tienen que agregar todas las divisas que quieran y además agregarle un commodity. ¿Sí? Después, para el tercer informe, es todas las divisas que quieran, todos los commodities que quieran y una acción. Y después, para el último informe, es todas las divisas que quieran, todos los commodities que quieran, todas las acciones que quieran y un índice. ¿Sí? Entonces alguien puede decir, mira, yo tengo un portafolio que es largo en dólares, corto en libras esterlinas, corto en pesos colombianos y largo en petróleo. Y si nadie dice, oye, esto es 20% acá, 50% acá, 5% acá, entonces X distribuido. Cada uno invirtió uno partido por N. Si son 4 activos, 25%. ¿Se entiende? Si no es suficientemente claro, ustedes me detienen, por favor, y contestamos cualquier duda que tengan. ¿Sí? Entonces, ustedes si quieren van a diversificar el portafolio, entonces van a meter varias cosas, vamos a ver la función correlación también y otras cosas que podrían sumarles a que su portafolio tenga un mejor desempeño en el sentido de la relación riesgo-retorno, pero esa es más o menos la tónica. ¿Sí? Entonces, ahí está qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los informes y desde la segunda informe, usted tiene que probar la estrategia. Entonces, lo que ustedes van a hacer es decir, mira, yo la semana pasada recomendé vender en corto pesos colombianos. Si yo hubiera vendido pesos colombianos a, invento, 4.000 por dólar, hubiera pasado esto y después hubiera liquidado la posición en 3.500, después me hubiera ido largo en 3.600, hacía el trade profit en 3.900 y fui ganando 1%, después gané el 2,5%, después gané 8%, después perdí 4% y tienen que hacer como traquear el desempeño de la estrategia, como hacer el backtest. Entonces ustedes van a empezar a crear un índice. Si hubieran partido con 100 acá, después subí, bajé, después y fui avanzando hasta que llegué a la semana 4. ¿Se entiende? Entonces, desde la segunda semana, ustedes van a incluir en su nota el que ustedes traqueen esa estrategia y les vamos a tratar de dar, dentro de lo posible, lo más rápido posible, los resultados del porqué de su nota. Entonces, los ayudantes van a ir subiendo el consolidado de las 3 secciones y van a decir, mira, en promedio el curso rentó un 1%. Entonces los que renten menos de 1%, digamos 0,5, su nota va a bajar un poquito por rentar menos que el promedio del curso. Ese es el benchmark. Esto es como cuando los fondos mutuos, los administradores generales de fondos, la EGF, se dicen ya, ¿cuál es mi benchmark? El IPSA. Si rento menos que el IPSA, mi fondo es muy picante. No, es que mi fondo es de money market, etcétera. Está bien, pero aquí le estamos dando el benchmark, el promedio del curso. Como lo que hacen los fondos de pensiones. Renté más o menos que el sistema y el sistema es el promedio de todas las administradoras de fondos de pensiones. ¿Sí? Entonces, si ustedes rentaron 5% y el curso rentó 1%, les va a ir excelente. Si alguien rentó menos 4%, le va a ir pésimo en ese 25% que corresponde a la rentabilidad. ¿Sí? Herding. Oye, pasó el semestre pasado, o sea, el trimestre pasado. Un grupo copió la estrategia del informe del ayudante. No tiene ningún sentido. Por eso que para evitar el herding, es decir, que alguien tenga una estrategia y todos se peguen a la misma estrategia, no tienen límites de tracking error. Entonces alguien puede decir, ya, pero es que yo tomé apalancamiento por 20 y eso es mucho más volátil. O sea, algunas veces va a ganar 8%, otras veces va a bajar 8%. Perdón, si alguien no ha estado en equity todavía, el tracking error es cuánto me desvío del benchmark. ¿Sí? Entonces tú dices, oye, el benchmark se mueve 3% y tú te moviste 9%. Es obvio que tú tienes que rentar más. Bueno, aquí no hay límite. Esa es la gracia. Entonces, si alguien quiere proponer una estrategia súper riesgosa para ganarle al resto del curso, no hay ningún problema. ¿Sí?
En la vida real no hay ningún problema de hacer herding, pegarse al líder de mercado, pero en este caso no tiene sentido, porque no es el objetivo de aprendizaje. Es cierto que ha habido AFP que funcionaban muy bien. Suma Van Sander era una experta en investigar qué estaba haciendo la competencia y pegarse a eso. Pero aquí no queremos desarrollar ese tipo de habilidades, solamente por eso no lo podemos hacer. No es que no se pueda hacer, no es que sea ilegal, no es como el front-running ni nada, es solamente que la habilidad que queremos desarrollar con este lectivo es distinta. ¿Sí? Entonces, aquí tienen como un mini ejemplo, o sea, si ustedes partieron en 100, rentaron 3, van en 103. Si rentaron el 4% después, entonces van en 107,12 y así lo van haciendo y ojalá lo pongan en un gráfico. ¿Sí? Entonces, recalco, cuando hagan el informe, por favor, aquí ya tienen como una rúbrica, ya saben lo que tienen que hacer. Desde el informe 2 tienen que probar su estrategia, si quieren lo muestran en una tablita, en un árbol de decisión, hagan un gráfico del esto, así va el curso, así va mi estrategia, voy por encima, por abajo. O sea, si alguien quiere abrir el prospecto de un fondo mutuo, como el folleto informativo, ahí van a ver al tiro qué cosa es lo que uno tiene que ver. ¿Sí? Y entonces ahí está cuál es la letra que tienen que utilizar, todo el detalle. Entonces, como que no les vaya a faltar esto, esta es su pauta de chequeo para que después no les vaya a ir mal. Creo que lamentablemente puede ser un problema de la pandemia. El trimestre pasado tuvimos por primera vez gente que reprobara este lectivo en toda la vida. Pero digamos que obviando la pandemia, nunca nadie ha reprobado este curso. Entonces, para que tengan súper buenas notas, péguense a todo el detalle que está aquí. ¿Sí? Entonces, eviten cualquier tipo de problema de plagio y ese tipo de cosas que son situaciones en general muy desagradables para todos. Y súper importante poner la argumentación de, mira, nosotros llegamos a esto porque vimos tales noticias, vemos que esta economía está súper relacionada por esto, entonces esperamos que salga el Frexit o el Brexit y en verdad va a ocurrir esto y esto. Y por eso esa parte es fundamental para decir, oye, hay que comprar euros. ¿Entiendes? Entonces, si alguien considera cosas adicionales, mire, que nosotros leímos tal noticia, etcétera, pero eso no es fundamental para llevar a cabo la estrategia de inversión propuesta, entonces considérenlo como anexo. Los anexos son opcionales, si el lector quiere los ve, si no los quiere no los ve. E imagínense que lo que estamos tratando de simular es que si ustedes son analistas de inversiones, van a tener que hacer recomendaciones y un informe que a alguien le llega a las 9 de la mañana 5 informes y a las 10 tiene que estar comprando porque es el momento más líquido del mercado. Si yo envío un informe de 20 páginas, nadie lo va a leer, por si acaso. El tiempo oro en las finanzas. Entonces, para que se hagan una idea de que si ustedes tienen un informe súper completo de 20 páginas, esto no es una valorización de empresa, una recomendación de inversión semanal, tiene que ser acotado, lo más importante y el resto anexo. ¿Sí? Por si acaso. Entonces yo diría que hacia el último informe, cuando tienen 5, 6, 8 activos, quizá una página por activo, y eso incluye un gráfico que van a tener dibujado unos canales, un hombro, cabeza, hombro, y unas locuras que vamos a discutir, y además tienen noticias fundamentales y correlación y lo que habían hecho la semana pasada. Entonces, como que tienen que ser súper concisos en ese sentido. ¿Sí? Cualquier trabajo que no cumpla con esa exigencia, entonces va a ser evaluado con la nota mínima. ¿Sí? El BMC, que es algo que yo les voy a mostrar ahora, consiste en que tengan que hacer esta certificación que decíamos con anterioridad, y entonces esa certificación implica que ustedes tengan, vean estos videos, hagan eso y es necesaria para aprobar, algo que hemos acordado con el director del programa. Entonces, si ustedes entran a la función BMC, que la vamos a mostrar al tiro cuando entremos a Bloomberg, entonces van a tener el desafío de ver estos videos,
a contestar las preguntas en 4 clases de activos. Ahora último, o sea, mientras se desarrollaba el último trimestre, el curso, Bloomberg agregó más cosas, pero solamente tienen que ver 4 tipos de activos, aunque creo que ahora tenemos 6 o tenemos 8, para hacer la certificación por si acaso. Y como les decía, está planificada en que sea de 20 horas y con eso debiese ser suficiente. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta ahí. Entonces, si alguien no hace la certificación, yo lo espero hasta el último día. O sea, creo que esperé hasta el jueves de la semana pasada a los del trimestre anterior. Yo les voy a postear un código que tienen que poner para que Bloomberg me avise a mí si es que lograron la certificación o no. Y eso es necesario para aprobar el curso. Entonces, creo que nadie ha fallado el BMC en la historia también, pero si alguien no lo logra completar y ya hay súper harto tiempo aquí, quizás hasta el final del trimestre me da exactamente lo mismo a mí, mientras pregrado o el sistema, digamos, intranet no me pida las notas, no hay problema. ¿Sí? Entonces, ojalá ¿Profesor? nadie tenga ese problema. ¿Sí? ¿Y dónde están los videos? ¿Están en webcursos o en No, dentro Bloomberg? de Bloomberg. Por eso que en Bloomberg ustedes van a ir a una función que se llama BMC y ahí en BMC ustedes ven directamente los videos. Se tienen que hacer un usuario y todo. Ya. Y si es que uno reprueba el certificado, ¿se puede repetir? No se puede reprobar, siempre pueden hacer la prueba todas las veces que quieran. Ah, ya, perfecto. O sea, Gracias. claro, se puede reprobar, pero infinitas veces. Entonces, por eso creo que es difícil, casi imposible, digamos, que alguien repruebe eso. ¿Sí? Podría ser que no lo completen por tiempo, por eso que eso ya lo podemos hacer después, que ustedes con calma durante todo el trimestre, pero en principio piensen que ojalá puedan ver unas 2 horitas de esos videos a la semana. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora cuando hablamos Bloomberg antes de ir al break, yo les voy a mostrar directamente la función BMC. Con eso voy a partir, por si acaso. Ahí por fin se empezó a abrir mi Bloomberg. Entonces, si ustedes faltan al examen, entregan la justificación a la maca y ella le avisa si está aprobado o no y hacemos después un examen recuperativo después de que se haya terminado. Nos ponemos de acuerdo porque como esto termina a mitad de trimestre no hay como una fecha particular que es si fuera al final del trimestre sí. ¿Sí? La nota mínima por la pandemia se elimina, así que no hay nota mínima en el examen, pueden sacar lo que sea. Y cualquier copia, hecho de copia, plagio, etcétera, que es una situación muy, muy incómoda. Pasó el primer trimestre, ojalá nadie tenga que estar ahí con el fiscal y después el fiscal se le lo cita, yo ahí no tengo nada que hacer. Sí, ojalá no tengamos que llegar a esa instancia por si acaso. ¿Sí? Bueno, normas para el funcionamiento de clase pierden sentido ahora en digital. En general yo, por si acaso, yo deshabilito el chat para que podamos conversar al menos, aunque no nos podamos ver, sí escuchar sus voces. Entonces creo que mantener los micrófonos apagados en ese sentido, pero prenderlo, ocupar el levantar la mano, lo que a ustedes les sea más cómodo, más ordenado, es mejor. No tienen la obligación de prender la cámara, si quieren lo hacen, si su internet no da, no lo hagan. No están forzados a nada de eso. ¿Sí? Insisto que Bloomberg seca todos los recursos del sistema que tenga su computador, entonces cuando estén con la plataforma de Bloomberg abierto, quizás es como Bloomberg y Zoom y ahí está, pero le sale fuego al computador. ¿Sí? O sea, si es que tienen 8 GB, si tienen menos, quizás está difícil, ¿sí? Por si acaso. Si alguien quiere leer en la biblioteca, tenemos, no estoy seguro si tenemos la copia en digital, pero seguro que física tenemos el Stafford, que es como todo lo que ustedes saben, al menos de renta variable, de equity y de la teoría de los mercados eficientes y de behavioral y todo, pero hecho con Bloomberg. Entonces te dice, mira, el Capital Asset Pricing Model es esto con Bloomberg. Esto es toda una aplicación a Bloomberg, entonces súper interesante. Para la parte de análisis técnico, la Biblia del análisis técnico es el Murphy, escrito hace muchos años y todavía súper, súper aplicable.
Si no, lo que yo les mostré en web curso, que está toda la parte de análisis técnico de Polsiana, que es el, digamos, el analista técnico estrella de Bloomberg y que va publicando ciertas cosas respecto a la codicia, al mercado, a cómo se conforman la microestructura, etcétera, cosas súper importantes. Yo les subí las cosas más significativas. Si no, en la plataforma Bloomberg siempre van a tener white papers. Entonces, como que ustedes dicen, oye, no sé cómo se ocupa esta función, ustedes pueden ir a la función view, por ejemplo, o help, y después van a encontrar así como ya, cómo ocupar la función RB, de Relative Value. ¿Sí? Entonces, creo que si hay algo que leer, esto es súper didáctico en el sentido de que uno entra y lo va a tener y debiese estar ahí. ¿Sí? Si no, el Really Brown, que es como el libro, digamos, guía de los cursos de equity en general, el capítulo 16 cubre súper bien la parte de análisis técnico, el Investment Analysis and Portfolio Management. ¿Sí? Pero tenemos la biblioteca, múltiples copias, etcétera. Así que si alguien quiere complementar eso, está ahí disponible. Si no está en físico y alguien se atreve a venir a buscarlo, está abierto el edificio D. Yo estoy en el A, pero el edificio C está abierto. Habría que preguntar en la biblioteca cómo están funcionando ellos. ¿Sí? Pero al Profe, menos desde hoy día debiese volver algo más a la nueva normalidad. Ya no hay una antigua normalidad, pero algo más. Sí, perdón, Manuel. eh, solo el último libro tiene una edición. ¿Significa que los tres primeros no importa si encontramos cualquier edición Es de que ellos? mira, el del Stafford no tenemos ninguna edición distinta. Solo hay una edición y solo tenemos una copia. Solo lo compramos para este lectivo, pero es más que suficiente para este lectivo. El Murphy, no estoy seguro de cuántas ediciones tiene, pero es probable que ese le sea más fácil, en especial en estas condiciones, encontrarlo por internet y un libro súper antiguo. Les diría como de los años 70, pero aún así si la última edición que encuentren no hace mucho la diferencia, porque es un libro que en serio no se ha actualizado y así como esos libros clásicos que aún así sigue funcionando muy bien. Entonces, de lo que nosotros tenemos, de lo que van a encontrar, da lo mismo en la edición, es cierto. Ok, gracias. ¿Qué otras dudas? Yo tengo una duda. Digamos que parto con los 100 puntos base y va mal mi predicción, y la primera y segunda semana pierdo. Y digamos que llega el caso terrible que llega a cero. En ese sentido, pierdo mal el tercer informe. Llega, o sea, pierden toda la plata, Sí. pero tendría que quebrar algo para que usted pase eso. O sea, les diría que es imposible porque una divisa no quiebra. Aunque sea el peso argentino, se devalúa 40% al día, no se devalúa 100%. Pero en el caso en que me apalanque, ahí podría perder, ¿o no? Es cierto. Por eso tienen que ocuparlo con cuidado. La realidad es que en una plataforma de trading hay un stop loss automático en la mitad, porque puede pasar eso. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de haber estado en Capitaria, que me decían, mira, teníamos un cliente que tenía 10 millones de pesos, se apalancó así por 50 y perdió 15, porque el stop loss no se disparó automáticamente. Entonces ahora él nos debe 5 y se fugó. No aparece nunca más. Entonces, en general, las plataformas de trading, ¿cómo se protegen de eso? Dicen, mira, si usted tiene 10 millones y pierde 5, le liquido todas las posiciones automáticamente. Si después tiene 5 y pierde 2,5, le liquido todas las posiciones automáticamente. Entonces, lo máximo cuando el sistema le va a liquidar todo es que la rentabilidad sea menos 50%. Entonces, si rento la mitad, nunca voy a quedar en cero. Como que va a ser la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, siempre va a ser algo. Ah, ok, gracias. ¿Se entiende? O sea, yo creo que nunca ha pasado eso que tú dices. Son tiempos extraños para los mercados financieros, precios de los futuros de petróleo negativos, 3 lunes negros en marzo, pero claro, podría pasar que alguien haya apostado, justamente estamos en el trimestre pasado, por 20 a Tesla y Tesla se desmoronó 9% ese jueves y es cierto, podría pasar. Esperemos que no, pero si pierden todo,
Habrá que partir de cero nomás. Como que ya después partan con los 100.000 de nuevo. No sé, nunca se me había ocurrido que pasara eso. Esperemos que no lleguemos a eso. ¿Sí? Ojalá. Bueno, mi currículum, no sé, una lata. Yo estudié acá, yo hice el magíster de finanzas acá, hago clase en la universidad desde hace 8 años y un poquito más ya inclusive. Tengo 2 consultoras, una que se dedica fundamentalmente a la contabilidad, otra que se dedica fundamentalmente a las finanzas corporativas, y hago clase en la Chile también. Hago bastante asesoría en el área de finanzas corporativas y de IFRS, por ahí escribo para una revista normalmente que es Checkpoint de Thomson Reuters, y mis temas de investigación son fundamentalmente en gobiernos corporativos y en diferencias de selección entre hombres y mujeres en los fondos de pensión. ¿Sí? Si tuviésemos que suspender la clase, qué raro que esto quedara cortado, debe ser cuando le agregué lo del BMC. Bueno, si tuviéramos que suspender por cualquier cosa, esto en realidad lo habíamos diseñado al principio del año, cuando estábamos con la idea del estallido social más que con la pandemia, en la evaluación se correría, pero ya con todo lo que hemos aprendido en digital creo que sería difícil que el examen se corriera, pero por cualquier cosa, y nuestra idea es siempre correrlo, jamás suspenderlo. Si tenemos que dar más tiempo para los informes y todo eso, no hay ningún problema, pero ojalá tratemos de cumplir con esos times. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dividen las sesiones? Y con esto vamos a ir a Bloomberg y después vamos a salir al break. Primera sesión, vamos a ver qué es Bloomberg. Hoy día solamente vamos a estar en los botones básicos, que el F1 al F9, que hay en cada uno. Nos vamos a meter en las funciones de Bond Trade and Money Markets, como de tesorería, que hacia dónde va el mundo en algorithmic trading, en high frequency trading. Vamos a hablar algo de los flash void, cómo utilizar esto, etc. ¿Sí? Debiésemos introducir la próxima semana monedas y ojalá insinuar algo de commodity. ¿Para qué? Para que la tercera semana ustedes puedan ya entregar su primer informe. Entonces sería súper bueno que formen los grupos esta semana, que después de la próxima semana o de la clase la próxima semana, ustedes puedan hacer una recomendación de inversión y puedan decir, mira, yo tengo esto y entonces lo van a probar. Pero no tienen que subir el informe porque lo tienen que subir después de la tercera clase. Entonces ustedes pueden decir, mira, en la tercera clase siempre partimos al principio y ya quieren revisar, sí, nosotros dijimos que compráramos el won coreano y en verdad subió, no entendemos los gráficos y probamos su estrategia. Y después de esa clase ustedes pueden escribir todo el informe y subirlo. Entonces tienen como una semana de marcha blanca en la que podrían hacer el ridículo y aún así después irle súper bien. O sea, creo sinceramente que ese es un aprendizaje súper bueno, así como que yo dije A y sucedió Z, entonces sé que hice todo mal. Ahí hay una experiencia súper valiosa de aprendizaje. Como que si la chunto, siempre queda como la duda, oh, pero quizás no lo entendí, tuve suerte, etc. Pero cuando uno le va súper, súper mal, o sea, en el caso inclusive de perder el 100%, como dice, pero ¿cómo si pasó esto? Leí el gráfico al revés. ¿Entiendes? Entonces eso le va a evitar una cantidad importante de problemas, así que tienen como de la semana 2 a la semana 3 para marcha blanca y después el lunes hasta las 8 de la noche, hasta las 9 de la noche, perdón, tienen para subir el informe 3 en esa semana que nosotros vamos a ver commodity esencialmente y ojalá tratemos de insinuar el principio de acción. ¿Sí? Entonces ahí hay que entregar el primer informe que solo incluye una moneda. Después ya la cuarta semana nos metemos, además del análisis gráfico, vamos a ir a los indicadores más técnicos, más matemáticos. El trimestre pasado me emocioné con otras cosas y terminamos haciéndolo en la quinta semana, pero tratamos de incluir los indicadores más matemáticos y ese día tratar de, además de incluir ciertas acciones, algunos índices. En la primera semana, o en las primeras semanas nos concentramos más en las funciones de Bloomberg, menos en la parte de análisis técnico y eso se empieza a revertir hacia la última semana. Y la última semana ya vemos ciertos indicadores que tienen que ver con índices, los indicadores finales más como los retrasos de Fibonacci o las ondas de Elliott, etcétera, y decimos por qué no funciona para renta fija, por qué no funciona para derivados, qué cosas uno debería tener en consideración cuando haga un plan de trading o de money management,
y hacemos como un cierre del trimestre. ¿Sí? Esa semana debiese ser la ayudantía para el examen. La ayudantía la tienen arriba en WebCurso. Esa ayudantía en general dura como un bloque y medio, depende de las preguntas, si ustedes pueden estar con sus terminales en la casa o no. Yo creo que duró casi 2 bloques esta vez y ahí se las programan la coté con Hans. ¿Sí? Y esa semana de la examen, la siguiente, digamos, ustedes entregan el informe con divisa, commodity, acciones e índice. ¿Sí? Esa es más la parte administrativa del curso. No sé si tienen dudas. Todavía no termino. Va a salir en cámara. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con la parte del programa? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, miren, voy a mostrarles cómo se ve Bloomberg. Bueno, Bloomberg por defecto tiene 4 pantallas. ¿Sí? Yo solamente me voy a poner en una, pero ustedes debieran ver esto. Entonces, si ustedes abren sus terminales, debiesen abrírseles 4 pantallas. Físicamente ustedes tienen 2 monitores, pero van a tener 4 pantallas por si están trabajando con una acción, con un commodity, con ese tipo de locura. ¿Sí? Entonces, miren, yo solo voy a ir a la función BMC, vamos a ver muchas más cosas a la vuelta de, pero fíjense que en general Bloomberg te dice, mira, qué cosas quiere hacer en funciones y qué activos o securities existen respecto a esto. Entonces ustedes debiesen ir a Bloomberg Market Concept, también pueden hacer esto desde su explorador de internet como les posteé ayer, por si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa BMC? Mira, ustedes tienen 4 módulos, indicadores económicos, monedas, renta fija y renta variable o acciones, y al final de eso les van a dar este certificado que ustedes lo pueden incluir en el LinkedIn, lo pueden colocar en su currículum, va a salir con su nombre, lo pueden descargar, etc. ¿Sí? Entonces, tienen ahí los objetivos de aprendizaje, las preguntas y todo eso. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ir a Sign Up y entonces, yo soy el profesor, es cierto, pero ahí ustedes tienen que poner su nombre, un mail personal, su password y se hacen su usuario, ¿sí? Yo les voy a postear, no sé si hoy día, pero dentro de esta semana les voy a postear un código que tienen que colocar. ¿Sí? Entonces, aquí dice, ¿Are you taking? Ya, y ahí tienen que entregar el código para que a mí me aparezca, Manuel tiene completado el BMC. ¿Sí? No tienen que ver los 10 horas de video juntos, pueden ver 1 hora hoy día, 2 horas mañana, 3 horas y así sucesivamente, como ustedes prefieran. ¿Sí? Insisto que si tenemos que tomar todo el trimestre, para mí perfecto, lo que sea más tranquilo para ustedes, que les pueda funcionar, entrar a la plataforma, internet, compartir con la familia, todo lo que necesiten. ¿Sí? Así que esa va a ser la forma. Si no logran entrar al terminal, si lo van a utilizar directamente desde Chrome o desde el explorador de internet que tengan, entonces debiesen ejecutar lo que colocábamos ahí, pero es una página súper fácil, es como bbga.al. Bueno, se puede hacer desde internet, no se tiene que hacer solamente desde la plataforma. Yo entiendo que hasta octubre tenemos habilitado eso. Si alguien quisiera pasarse de eso, me escriben un correo y les decimos a la gente de Bloomberg que nos extiendan el periodo, que se puede hacer directamente en el explorador de internet además del terminal. Pero si lo hacen en el terminal, mejor todavía porque es más parecido a la experiencia que van a tener cuando salgan al mercado. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, una consulta. Manuel. Una vez terminado el curso, ¿vamos a seguir teniendo acceso remoto a los terminales Bloomberg? Sí. Y úsenlo todo lo que quieran. Ok. Mientras más lo usen, mejor, porque harto caro que le cuesta a la universidad pagarlo, así que ojalá lo usen a toda hora. Ok, Por la muchas gracias, restricción de profe. que no se lo quiten a los otros profesores para que no me reten. Pero la tienen permanentemente. Yo diría que nadie sabe, pues, pero cuando volvamos físicamente,
nos van a cortar el programa de Disaster Recovery, que es lo que tenemos ahora, que podemos usarlo de forma remota. Pero físicamente igual siempre siguen teniendo acceso como en ese momento ya egresados de la universidad, por si acaso. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿el BMC tiene límite de tiempo? Onda me dice como tenés que completar todo en 1 hora. No, son 10 horas en total, pero podrían demorarse 1000 horas en hacerlo. Ya. O sea, les diría que el Hans así estuvo como 4 meses haciéndolo, nuestro ayudante. Porque partió en físico, creo que los primeros días de marzo y hasta ahí llegó, po. Entonces, hasta como que me dijo, profe, ¿cómo lo termino? Ah, ya, y después yo le dije como en mayo, porque estuvimos peleando como 3 meses con Bloomberg, ya, mira, ahora lo puede hacer, etcétera. Entonces, no hay un límite de tiempo. O sea, ella, de parte de esas 10 horas son en promedio. Les diría que hay harta gente que se ha demorado menos que eso, 8 horas, porque muchas de esas cosas nosotros las vimos, al igual que, por ejemplo, estudiantes que no han tenido la experiencia de la plataforma Bloomberg, por el contrario, se han demorado 12 horas. Pero más o menos en promedio son como 10 horas de ver video y contestar las preguntas y ese tipo de cosas. Ok, gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Todos claros? Ya. Vamos al break entonces y volvemos en 20 minutos, pues a las 10:09. Reanudo la grabación entonces. Entonces, ahora este segundo bloque solamente nos vamos a dedicar a estar centrados en Bloomberg. Ojalá la mayor parte, si no intenten con la semana, estarse metiendo a Bloomberg, pero esencialmente van a ver 4 pantallas, ¿sí? Aquí nosotros lo que vamos a tener en Bloomberg va a ser lo siguiente. Fíjense que yo ayer estaba buscando ciertas acciones y entonces en esas acciones tuvimos, yo encontré eso. ¿Sí? Ah, ya, ahora estoy solo. Entonces, fíjense que esta es la sintaxis con la que piensa Bloomberg. Uno siempre primero tiene que escoger el activo sobre lo que quiere que algo ocurra, digamos, calcular el beta o el WACC o darte un comparable o cualquier cosa. Entonces, primero uno busca eso. Y ya después, aquí al lado, voy a darle otro color, digamos, azul. Aquí al lado uno va a ver cuál es la función que está utilizando. Obviamente, por ejemplo, lo que nosotros poníamos antes de ir al primer bloque es que la función BMC no es necesaria para que yo escoja una acción. Pero, por ejemplo, si alguien dijera el beta, no es como nosotros lo pensaríamos, a ver, dame el beta de Falabella. No, es Falabella primero y después el beta. ¿Sí? Eso es primero una cosa importante. Entonces, primero selecciono el activo, después le digo qué dato quiero sobre ese activo dentro de Bloomberg. Y además, después lo que uno dice fundamentalmente es que Bloomberg siempre piensa que todo es Estados Unidos. O sea, todo está en dólares estadounidenses o los tipos de cambio son siempre contra el dólar estadounidense y además, por ejemplo, los diferenciales en tasas de interés siempre es contra que el bono más seguro, el bono del Tesoro de Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, si alguien difiere de eso, no luche contra Bloomberg. ¿Sí? Bloomberg siempre tiene esa sintaxis por defecto. ¿Sí? Entonces, voy a limpiar esto. Entonces, fíjense, si ustedes quieren buscar una acción, busquen cualquier acción, la que ustedes quieran. Yo solamente voy a decir LATAM para que me dé ciertas cosas, una cosa así como bien abierta. ¿Sí? Entonces, fíjense que arriba te va a decir funciones. Ya. Search es buscar noticias sobre LATAM, que podría significar Latinoamérica, no solamente la aerolínea. ¿Sí? Entonces después te dice, mira, ¿qué quieres buscar? Comprar y vender activos, hay una función. En algunas funciones nosotros vamos a ver buy and sell, y uno en realidad en un terminal de Bloomberg puede tomar depósito a plazos, puede vender divisas, puede algunos instrumentos de renta fija. Nuestras versiones, obviamente, como es universitario, tiene bloqueado eso, pero en una plataforma, o sea, en un Bloomberg que tengan en un banco, seguro que pueden hacer todo ese tipo de cosas.
¿sí? Y abajo de te sugiere las funciones, aquí te sugiere los activos. Si es que alguien ya inició la plataforma, mi recomendación es que la tengan en inglés. No la tengan en español, por una razón fundamental. En español te queda una traducción media piñufla, ¿no? Esa es la realidad nomás. Es más o menos la traducción. Entonces, por ejemplo, securities lo traduce como valores. Y es cualquier cosa menos valores. O son acciones, o son activos financieros, que me parecen lo más correcto, pero valores nadie le llama. Entonces, como que te queda raro, y algunas cosas de plano quedan en Spanglish porque no están traducidas. Entonces, aunque les sea algo más difícil, hacerlo en inglés creo que tiene una ventaja porque es el cómo está originalmente, no se va a confundir en ese sentido. ¿Sí? Si alguien ya lo inició, no quiere cerrar todo y volver a cambiarle el idioma, entonces puede ocupar la función language. Y si va a language, entonces te decir, ya, ¿cuál quiere cambiarse? ¿Quiere cambiarse inglés, a español, a japonés? ¿O quiere escoger uno y puede cliquear ahí? Yo no lo voy a cambiar, pero por eso yo lo tengo todo con inglés desde el inicio. ¿Sí? Por cualquier duda. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a poner LATAM Airlines. Miren, mejor realmente voy a poner LTM, que es el ticker de LATAM. Entonces, fíjense que aquí en Securities dice LATAM Airlines Group, ya, Chile, listo, ya. O sea, aquí estoy buscando la acción en Chile, ya. Fíjense que si vemos acá en el ticker dice LTM y después dice CI, Chile, ¿y qué es Equity? Listo. Porque el resto, fíjense que dice CI Corp. Eso significa que son bonos corporativos. Y te dice multiple matches. O sea, lo que quiere decir es que tiene muchos bonos en la empresa, entonces no te va a dar un activo exactamente. ¿Se entiende? Después dice CC Equity. Significa que es la Bolsa de Comercio de Santiago. Y entonces uno va a decir, pero quizá hay un precio distinto. Bueno, la de Valparaíso ya no existe. Pero en la electrónica y en la de Santiago. Sí, pero el 95% de las transacciones son las de Santiago, entonces el precio de la Bolsa de Comercio de Santiago no es distinto al precio promedio de Chile. Sí podría pasar con otras acciones que, por ejemplo, uno diga, oye, es que esta se transa en el Nasdaq. Bueno, quizá entre el Nasdaq y el New York Stock Exchange, el NYSE, no hay una diferencia, pero si se transa en el ARCA o en la bolsa de Cincinnati, así como una bolsa más pequeña, podría haber una diferencia en precio. ¿Sí? Cuando tengan esa duda, entonces Bloomberg siempre te sugiere el más utilizado. Así que todo lo que ven aquí es en orden de liquidez o de búsqueda dentro de Bloomberg. ¿Entiendes? Entonces, como para setearlo en la venta, ¿cuál será la primera que te sugiera? Ese es el que más han buscado los otros usuarios de Bloomberg. Y en general, Bloomberg va desarrollando las herramientas en función de lo que le va pidiendo el mercado. Entonces, mira, quiero ver microestructura de datos, high frequency trading, o sea, que yo en vez de ganar un 5% por mes, gane un 0,05%, pero 50 veces por día. Quizá eso hace toda la diferencia. Bueno, para eso no me sirven los datos ni por hora, ni por media hora, ni por minuto, ni por segundo, me sirven por transacción. Y en la bolsa de Nueva York se aguantan hasta 6 transacciones por segundo, chuta, entonces quizás quiero ver otras cosas. Y ese tipo de, digamos, funciones que te entreguen ese tipo de información las va desarrollando Bloomberg con el tiempo. Entonces, en general, es difícil que uno encuentre en algún momento de su desempeño laboral, digamos, de su carrera profesional, les va a tocar que algo no lo tiene Bloomberg, es cierto, y ahí ustedes que desde su posición van a decirle a Bloomberg, oye, tienen que desarrollar esto, etcétera, pero es probable que a nuestro nivel Bloomberg nos entregue todo lo que se nos ocurra pedir. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo selecciono acá, decir, ya mira, dame la acción en Chile, pero también fíjense acá, dice LATAM Airlines Depositary Receipt, es decir, el ADR, el American Depositary Receipt, que es la acción de la empresa, pero listada en Nueva York, ¿sí? O en Estados Unidos.
Entonces lo que uno dice es, mira, en algún momento la TAM tuvo la acción en Brasil, en Chile y en Estados Unidos. Podría querer distintas cosas, entonces hay que tener súper claro qué es lo que se está pidiendo para luego obtener los datos necesarios o que no esté escogiendo el activo incorrecto. ¿Sí? Si uno quiere hacer algo distinto, o no está seguro de lo que está escogiendo, entonces puede hacer esto. Por ejemplo, yo voy a pinchar el ADR y fíjense que arriba cambió el activo que yo había seleccionado. Si ustedes tienen abierto su terminal, ojalá, arriba van a encontrar eso. Entonces van a decir, ya, ese es el activo que tengo seleccionado, y fíjense que de inmediato se despliega un menú que dice, oye, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ver el gráfico? ¿Quieren ver algunas transacciones? ¿Quieren hacer análisis financiero? ¿Quieren valorizarlo comparativamente con otro? Digo, no, mira, ¿sabéis qué? No tengo idea lo que es un ADR, entonces quiero ir a la función description. Puedo pinchar aquí, o puedo ponerme aquí arriba, pincho aquí y escribo des. Y entonces ahí te va a decir, ya, descríbeme este activo financiero. Nada más. ¿Se entiende? Entonces yo decir eso, decir, mira, el ADR es una empresa que, bueno, te va a hablar de la TAM obviamente, y después te decir, mira, el ADR se transa a tanto, cuánto espero que gane o que pierda, quién es el gerente general, el CFO, el COO, cuánto ha rentado los últimos 12 meses, cuál es el beta comparado con el S&P 500, un ADR a cuánto equivale a una acción. Sí, acuérdense que el punto es como la coma en español, entonces, ya listo, pero podría ser que, por ejemplo, si yo pusiera Conchitoro, podría haber el Concha, Electrónica de Santiago, que busque lo que le pido. Lo canceló. Entonces, miren, voy a hacer otra cosa. Inter 10. Inter 10 es el índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, que tiene las 10 acciones que tienen ADR o las que 10 más transadas en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo diría CCU, ¿ya? Voy a buscar CCU y Compañía de Cervecería Unida va a tener el que tiene en Santiago, tiene el ADR y tiene el precio promedio de Chile. Entonces, si yo pongo ese, me va a dar el precio en Estados Unidos, y después voy a description, que era lo que decíamos antes, y fíjense que ahí te dice, mira, un ADR es equivalente a 2 acciones, y podría ser 10 o podría ser 20, que era lo que yo quería buscar en el caso de Conchitoro. ¿Se entiende? Entonces tiene los mismos derechos los dividendos, pero un ADR equivale a 2 acciones y el precio debe ser el doble de cada acción. Entonces, eso es la diferencia. Y ahí te da datos y después le vamos a encontrar más cosas. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya, entonces miren. Los botones fundamentales de Bloomberg son del F2 al F12. El F1 es como en cualquier cosa, ayuda. ¿Sí? Si se fijan, bueno, alcanzó a aparecer poco, pero ahí aparece ayuda. ¿Sí? Yo voy a obviar el help porque me aparece una pantallita adicional y voy a ir directamente al F2. Y en general, como que lo que uno piense va a aparecer. Entonces, si uno dijera FP, por ejemplo, te va a sugerir cosas, cuál es el director, que dónde están, que los fondos, y uno va pensando cosas y te va sugiriendo, ¿sí? Por si acaso. Entonces, en F2, del F2 al F12, te va a dar ciertas categorías de activos. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto F2, tenemos ahí, fíjense arriba, estoy acá arriba en la barrita azul, tenemos Government.
¿Qué es súper importante? Esta barrita azul es todo lo activo o lo que quieran pensar ustedes, o las funciones que no es como customizable. En cambio, este de aquí naranja, lo voy a rayar. Esta parte de acá naranja es donde uno pueda cambiar. Por ejemplo, como yo estoy en la función description, y si tengo duda de en qué función estoy, me voy a cambiar al color rojo, voy a decir esto, miren, estoy en description. Si tienen duda, uy, pero ¿cuál fue la función que mostré antes? Ah, ya, entonces ustedes pueden ir, voy a quitar el editar aquí, y ahí te va dando como la memoria de las funciones que uno utilizó. ¿Sí? Por si acaso. Entonces aquí yo puedo decir, no, no quiero ver CSU, quiero ver Apple. Ah, ya, ¿cuál Apple? Ay, me tengo todas estas opciones. ¿Entiendes? Puede ser transada en Alemania, ya, bueno, está bien. O podría decir, oye, no, mira, no quiero ver Apple, en realidad quiero ver AliExpress, ¿ya? Alibaba. Ah, ya, ¿qué quiero ver? ¿El ADR en Estados Unidos o quiero ver la acción en Hong Kong? Y ahí te va sugiriendo ciertas cosas, ¿se entiende? Entonces, si a alguien le es más cómodo ver los tickers, ahí va a ver que dice US o Hong Kong o Germany. Ahí uno va viendo dónde le es más cómodo, o si no, ve la descripción que está en naranjo hacia el lado. Se puede ir cambiando ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando yo aprieto F2, Government, y le doy Enter o Go, que es como le llama Bloomberg, tengo este submenú. ¿Se entiende? Fíjense que aquí arriba dice Sovereign. Entonces, esta función, ¿con qué clase de activos tendrá que ver? Con bonos de gobierno. Eso es, bonos de gobierno, tal como dice Manuel. ¿Se entiende? Entonces, bonos gubernamentales. Por eso dice GOVT. A eso se refiere. Si yo aprieto F3 va a ser distinto. Fíjense que F3 no lo voy a dar Enter, pero dice Corp. ¿Sí? Entonces el Corp hace una diferencia significativa porque te va a mostrar lo que tenga que ver con bonos corporativos. Entonces alguien va a decir, oye, pero yo quiero ver, por ejemplo, aquí a la derecha, aparece el Yield and Spread Analysis. Entonces obviamente tú dices, no hay un spread para un bono para un bono soberano, porque no sé, en Chile es lo mínimo que paga el Banco Central. Sí, pues, pero si tú vas a buscar un corporativo, quieres ver cuánto paga Guandina o Entel o Celulosa Arauco por encima de lo que paga el Banco Central. Bueno, hay algunas funciones que se van a repetir, ¿sí? Por eso que nosotros vamos a revisar la mayor parte de las funciones de F2, pero eso se va a parecer súper harto a las funciones que van a encontrar en el resto de los botones de renta fija, ¿sí? Por si acaso. Entonces, miren, nosotros vamos a partir aquí con la función World Bonds. Tienen dos opciones. O hacen clic aquí, o escriben acá arriba World Bonds, y van a ir directamente a la función. ¿Sí? Yo voy a apretar ahí. Entonces debiesen ver algo de este tipo. ¿Sí? Si a alguien no le funciona o se pierde, ustedes me detienen. ¿Sí? Entonces, fíjense. Primero, datos que uno podría editar, todo lo que esté en naranjo. Entonces, ¿qué te da? Primero te dice maturity, el plazo o el vencimiento 10 años. ¿Por qué te dará 10 años al tiro? ¿Alguien sabe? ¿Esa es la libre de riesgo que se toma en Estados Unidos comúnmente? ¿Por qué? No sé. Mire, es cierto, acuérdense que Bloomberg siempre hace lo que más hacen los mercados financieros. Es cierto, pero no en todos los casos, que el bono a 10 años es el que tiene menos riesgo, más cercano a libre de riesgo. Que da lo mismo si yo ocupo el modelo de 3 factores de Family Friends, de 4 factores de Carhart, de 5 factores de Family Friends, cualquier otra cosa, todos los modelos para estimar una tasa de descuento, un retorno esperado, parten, digamos, lo que Aran llama el building block,
parten de la tasa libre de riesgo. Todo es la tasa libre de riesgo más un premio. Si el premio lo calculo con 1, con 3, con 10 beta, es el premio, pero todo parte con el valor del dinero del tiempo. Entonces, la tasa libre de riesgo o el valor del dinero del tiempo, en general se estima con el bono a 10 años, pero por una razón. El bono más líquido en todos los mercados es el bono a 10 años. Por ejemplo, eso es lo que creemos la mayor parte del departamento de finanzas de la universidad. Estamos de acuerdo con esto, que va en línea con lo que creen los mercados. Va en línea con lo que piensa Aswad Damodaran, perito mundial de valorización de la Universidad de Nueva York, de NYU. ¿Sí? Respetadísimo en este área. Pero quizás, por ejemplo, no es lo que piensan Fama y French. Eugene Fama y Kenneth French, Eugene Fama ganador del premio Nobel de Finanzas, no dice eso. Dice, mira, no, el bono más corto posible, el T-bill a 3 meses, ese es el libre de riesgo, porque el otro tiene el riesgo de reinversión, el bono a 10 años no es cero cupón, entonces tiene un riesgo de que si suben o bajan las tasas de interés, la interés compuesto, si quieren llamarlo así, o la rentabilidad final o definitiva, es distinta. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos aquí ocupando la convención del mercado. Si eso tiene lógica o no tiene lógica, no sé. Está ahí. Pero si ustedes quieren escoger otra cosa, tienen opciones. Entonces, si ven, ustedes podrían decir, quizás quiero cubrir la estructura intertemporal de la tasa. ¿Sí? La curva de tasa. Ya, pues ahí está. Pueden ver la de 2, la de 5, la de 10, la de 30. No es que todos los países vayan a tener eso, pero te aparece. ¿Sí? Además, fíjense aquí arriba que dice regional, pero alguien puede haber dicho, veamos la eurozona o los países europeos que no están dentro de la eurozona o los emergentes en moneda local o en dólares estadounidenses o cualquier otra cosa. Yo voy a partir viendo los que me dan por defecto, pero después ustedes podrían ir seteándolo como más les acomode. ¿Sí? Si ustedes quieren tener esta data, fácil, exportarlo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué vemos? Fíjense, te dice primero el país y al tiro te dice en qué moneda está denominada, por si acaso. En especial para los países emergentes que podrían tener deuda en varias monedas. Por ejemplo, Chile tienen dólares, tienen pesos, tienen UF y tienen euros. Y también hizo algo con yenes japoneses, un par de locuras en francos suizos, o sea, y esta tasa en qué moneda está es súper importante. O sea, a mí me ha pasado discutir en directorio harto en asesoría, oye, ya está bonita tu tasa de descuento, pero esta empresa reporta en dólares y tú le hiciste en pesos, es un desastre. O al revés, entonces esta empresa reporta en pesos y tú lo hiciste con puros datos de Estados Unidos y no consideraste ningún efecto por el tipo de cambio. Desastre. ¿Sí? Entonces, súper importante saber en qué tasa está. O sea, y ahora que les toca harto valorizar empresas, o en caso en finanzas, o en los lectivos que hayan tomado este trimestre, es súper importante que sea coherente la moneda en la que proyectan los flujos de caja y la moneda en la que calculan la tasa de descuento. No es lo mismo la tasa en dólares que australianos que en pesos argentinos. ¿Sí? Entonces, al lado te dice, mira, Related Markets Indicator, acá no sale nada, pero podría salirte en rojo o en verde pintado esto si es que el bono ha subido significativamente o ha bajado significativamente durante el día. Eso hace una diferencia importante. Por otro lado, tenemos aquí al lado el Security. Entonces tiene el ticker que dice los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en general uno se refiere a los T-bonds, ¿sí? Abajo dice el Canadian, el Brazilian, así sucesivamente, tengo todas las denominaciones hacia abajo. Y luego dice 0,5 octavos. Esa es la tasa de cupón que tiene el bono. ¿Se entiende? Entonces este bono ofrece una tasa de 0,625, que es 5 octavos. Pero, por ejemplo, el de Canadá ofrece una tasa de cupón de 1,25. Fíjense que dice Canadian 1.25, ¿sí? O sea, 1 1/4, 1,25%. ¿Se entiende? Y luego, lo que viene al lado es la fecha de vencimiento. Alguien va a decir hoy que el 30 de agosto del 2030 no es 10 años desde ahora. Es cierto. Te va a escoger el bono que sea más cercano a 10 años. Por ejemplo, en los bonos de Nueva Zelanda tiene al 2031. Quizá Suecia también tiene hasta el 2031. Entonces,
México, o en el caso quizás te puede salir 2028, bueno, en lo más cercano posible a 10 años. ¿Se entiende? Entonces tienen el ticker, la tasa cupón y la fecha de vencimiento o de madurez o de expiración del bono. ¿Sí? ¿Es claro para todos o alguien se perdió? Todos claros, excelente. Al lado vemos el precio. ¿Este precio qué es? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es ese precio? ¿Son dólares, son centavos, son puntos base, un porcentaje? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la pregunta? Ah, perdón, alguien lo decía. El precio que se transa. Pero el Hoy. precio, ¿en qué está denominado? Perdón, la pregunta era... ¿Porcentaje del principal? Eso es, porcentaje el principal, como decía Antonio. O sea, porcentaje del valor par. Entonces, fíjense que los que valen más de 100 se están transando sobre la par, los que valen menos de 100 se están transando bajo la par. ¿Se entiende? O sea, mire, veamos algo drástico al tiro. Pongamos emergente en moneda local. En Argentina no nos va a salir. Pongámoslo en dólares para que sí salga Argentina. Y pongámoslo en bonos de corto plazo. Entonces, fíjense, bono de Argentina se transa al 43% del valor par. ¿Entienden? ¿Por qué razón? Vamos a entender por qué. Bueno, Argentina está en default, entonces es difícil como traquear eso, el bono se cae permanentemente. Llevamos un caso extremo, pero sí voy a mostrar, perdón, estábamos en regional originalmente. Sí voy a mostrar que el bono, por ejemplo, de México, se emitió una tasa de cupón que era 8,3% anual. ¿Sí? Como esto siempre piensa que Estados Unidos, la convención en Estados Unidos es de tasa simple o de tasa efectiva. ¿Simple? Simple. Y siempre se supone cupones semianuales, es decir, que son semestrales. Eso es por defecto. Si no dice nada el bono, un bono del tesoro es así. Cupones semestrales y tasa simple. O sea, que si te promete 5 octavos, te pagará 5/16 de cupón por semestre. Con seguridad, la mitad de eso. ¿Sí? Entonces, fíjense que este se emitió a un 8,3. Entonces, fíjense esta columna que está en celeste acá, dice yield, current yield. Es decir, el yield to maturity, el retorno hasta el vencimiento. Nada de la TIR, que es una cochina que inventaron en Chile. En los mercados nadie le llama TIR, porque la TIR es un concepto de la tasa interna de retorno de un proyecto que solamente sería igual al yield to maturity si es que el bono llegara hasta el vencimiento. Pero si tú emitiste un bono a 100 años con opción de rescate anticipado como Disney el año 93, seguro que no llegó después a los 100 años, lo rescato apenas pueda, que eso va a ser en 3 años más, el 2023. Entonces, el concepto del rendimiento o de la tasa de mercado es mucho más acertado que llamarle esa cochinada de TIR que inventamos en Chile. ¿Sí? Entonces, fíjense que los bonos de México se transan al 3,419%, cambió justo cuando lo decía, contra el precio del ask. Después vamos a discutir el concepto del bid y el ask, o el precio al que yo podría vender o al precio al que yo podría comprar. Pero fíjense que como la tasa de interés a la que se transa en el mercado es más baja que el cupón, entonces el bono se transa muy por sobre la par, al 144%. ¿Se entiende? Mientras más largo sea el bono, además, más sensible a esos cambios en la tasa de interés. ¿Sí? Por el otro lado, si yo veo el bono del Tesoro de Estados Unidos que se ofertó por 0,625, 5 octavos, y en realidad ahora se transa 0,65, se está transando por debajo de la par. ¿Sí? Ese 99-22 es una locura que se ocupa en Estados Unidos, que es 22/32. No sé por qué han denominado en 32avos en Estados Unidos, pero ese es el estándar de mercado.
¿Se entiende? Entonces aquí estamos viendo lo que dice el mercado, el precio como porcentaje del valor par, y aquí está la tasa de mercado. ¿Sí? Por eso que si uno mira Europa, una parte significativa de los bonos se transan a tasas negativas. Fenómeno de las tasas negativas, ojalá lo hayan discutido en muchos cursos. ¿Entiendes? Entonces Alemania, por ejemplo, te paga en promedio a 10 años menos 0,52%, Holanda te paga 0,43%, Suiza menos 0,53%, Suecia 0,052%, entonces fíjense. Y si además Grecia te paga un 1%, es una mugre, Grecia te paga casi lo mismo que Estados Unidos, ¿se entiende? Entonces uno dice, sospechoso. Pero así son las tasas del mundo, ¿se entiende? Si uno baja el plazo, además, las tasas son más negativas todavía en el corto plazo. Entonces uno ve que Suiza 0,86 y que llegaba a menos 1%, en el fondo tú le pagas a Suiza por prestarle plata a Suiza, una cosa bien loca. ¿Sí? Japón también, bono tasas negativas. Bueno, Nueva Zelanda ya entró en ese rango hace algunos meses, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos además? Vemos entonces aquí donde dice change o CHG, es el cambio que haya tenido el precio, y aquí al lado de yield es el cambio que haya tenido en la tasa en términos porcentuales. ¿Sí? Entonces, fíjense, si uno ve aquí el gráfico del yield, uno dice, la tasa ha ido subiendo, claro, por eso que los números salen en rojo, porque el precio está bajando. Si por el contrario, la tasa ha estado bajando, como en el caso de México, entonces por eso los números están en verde, ha subido el valor, ¿se entiende? Por eso fíjense que el cambio negativo en la tasa produce un cambio positivo en el precio. Y lo mismo acá, el cambio positivo en la tasa produce un cambio negativo en el precio. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos o alguien quizás se quedó más atrás? Está claro, profe. Perfecto. Fíjense que algunos bonos están cambiando en tiempo real y hay algunos que dicen una C. Eso significa que son mercados cerrados. ¿Entiende? Entonces, por eso dice C de closed. Si estuvieran abiertos también estarían cambiando. Luego aquí a la izquierda, donde dice data range, uno le podría pedir también otros intervalos de tiempo. Pero lo que tenemos ahí fundamentalmente es la tasa, cómo se ha movido entre la tasa más baja, el promedio que es el average, el que sale el rombo naranjo, el que está ahora y el más alto posible y lo que ha cambiado en esos 3 meses o en el lapso de tiempo que ustedes le hubieran dado. Entonces fíjense, por ejemplo, que si vemos los bonos de México, ¿los bonos están caros o están baratos? Caro, Caros, ¿por qué? porque el precio ahora está muy por sobre el promedio. Eso. Y fíjense que al revés, la tasa ahora está por encima del promedio. Entonces eso quiere decir que están baratos para tasa, pero para precio podría darse al revés. ¿Se entiende? Fíjense que miren, la tasa a la que se están transando los bonos, esto es los 3 meses. Uno dice, claro, pero si lo comparo, el 144% del valor par es caro. Sí es cierto, pero si uno dice, mira, lo más bajo que se ha transado en los últimos 2 meses, 2.68, ahí el precio creo que en el trimestre anterior cuando partimos era algo así como 157% el valor par. Entonces uno dice, ya, pues ahí la tasa era mucho más baja. En promedio ha estado acá, y entonces el promedio ha sido 3,13, pero ahora se está transando a 3,42, mucho más cercano al más alto. Entonces, en términos de tasa, la tasa está más alta para los últimos 3 meses, ojo. Y por lo tanto, el precio de 143% es barato para los últimos 3 meses. Si alguien dice, pero ¿por qué la empresa, o en este caso el país, ofreció una tasa de cupón de 8,3%? No sé, pues pueden haber cambiado las condiciones.
el asesor financiero es muy picante y así sucesivamente, pero esta es la realidad de los mercados, ¿no? En el fondo, ¿por qué Suiza ofrece una tasa positiva si sabe que persistentemente hace unos 6 años más o menos Suiza está en las tasas negativas? Bueno, porque todavía no hay empresas que se atrevan a poner un cupón negativo. Que la tasa de mercado sea negativa, sí. Que el cupón sea negativo, no. O sea, lo más loco han sido los bonos perpetuos de Unilever a 0%. Bono cero cupón perpetuo. O sea, dice nunca te voy a pagar nada. Claro, pero existe. ¿Entiendes? Entonces, por eso que aquí hay que evaluar la tasa con lo contrario al valor presente. ¿Dudas? ¿No? Entonces, si yo me cambio aquí, dice bonds, y me voy hacia el ladito, dice spreads. Entonces, al lado, si yo voy a spreads, fíjense que es Estados Unidos contra el mundo. Así es como piensa Bloomberg, lo que les dije al principio. Entonces alguien va a decir, oye, pero mire, el spread es negativo. Canadá paga 11 puntos base menos, acuérdense que 100 puntos base es un 1%. Por eso que 11 puntos base es 0,11% menos que Estados Unidos. Y entonces uno dice, pero bueno, alguien podría cuestionar que Estados Unidos paga una tasa más alta porque es más riesgoso. Entonces si uno va a Alemania, como que dice, oye, Alemania paga 118 puntos base menos que Estados Unidos. Y Holanda 107 y Suiza 119. ¿No será que Suiza es libre de riesgo? Sí. Eso puede especularse, están en otras monedas por lo demás, así que ahí hay que tener como ciertos detalles. O sea, si yo agarro el bono de Holanda, por ejemplo, de Suiza, ¿ya? Voy a pinchar el bono de Suiza. ¿Cómo sé si lo seleccioné? Porque te voy a decir, mira, tengo todas estas opciones, ya agárrate el de 10 años, pues que era este. Aquí arriba te debería aparecer seleccionado y te dice, ya, pues, ¿qué quiero hacer con esto? Descríbemelo, porque no entiendo qué estamos viendo bien. Ya, pues mira, aquí que tengo, el bono de Suiza, ¿en qué industria? Del Tesoro, es soberano. ¿Dónde se emitió el market issuance? Doméstico, entonces se emitió en Suiza. Listo. ¿Qué garantías tiene? Ninguna, unsecured. ¿Sí? ¿En qué moneda se emitió franco suizo? Ya. No es comparativo en dólares o en euros, etcétera. Eso podría ser la diferencia. ¿Sí? ¿Cómo paga cupones? Fijo. Ya. Pero podría ser float, o sea que sean cupones flotantes, o podría ser float to fix, que parta subiendo la tasa. Por ejemplo, los países africanos han emitido mucho eso. Son muy riesgosos ahora, entonces dicen pago 15% ahora, pero en 2 años te pago 10, y en 3 años más te pago 5, y así sucesivamente. ¿Sí? Pago un cupón de 0,5 anual, y el conteo es el de Alemania. ¿Sí? Todos los meses 30 días, 360, pero con una diferencia que el ISMA Convention, a diferente de Estados Unidos que ocupa el Street Convention. ¿Sí? Que aquí los clasificadores de riesgo le dieron AAA a todo. Esta es la fecha en que se hizo la primera valorización, el primer día que se empiezan a devengar los intereses, el 27 de mayo del 2015, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cuánto se emitió? Ahí está todo. Por si uno tuviese la duda. ¿Entiendes? Yo voy a volver a la función de World Bonds, que era la que decíamos recién. Pero por eso que quizá uno, cuando ve los spread, quizás no es comparativo. O sea, nosotros vamos a hacer calculemos la tasa libre de riesgo, una tasa de descuento para tal deuda, que cómo se va a colocar el bono, es cierto. Le vamos a hacer unos ajustes por ENVI, por el CDS, etcétera, pero aquí no es como esta menos esta, porque están en 2 monedas distintas. ¿Sí? Sí te da un referente de cuál es más, cuál es menos. Y ahí uno le puede cambiar, si quiere, el comparado contra quién. Ahí se pueden ocupar otras. ¿Sí? Por si acaso. Si uno quiere ver cómo es la estructura intertemporal, entonces al lado dice curves y
podría haber a 2, a 3, a 5, a 7, a 10 años. ¿Sí? Después uno inclusive eso lo podría graficar para mostrar la estructura intertemporal de tasa y cómo va subiendo eso, etc. ¿Sí? O, por ejemplo, si uno quisiera cambiarse y dice, oye, a ver, dame solo América. Entonces dice ya, Chile en pesos y Chile en dólares. Fíjense. Ah, ya, pero en dólares no tiene a 3 años y en pesos sí. Y acá a 7 años no tienen ninguno y a 10 años no tienen dólares. Y tiene a 30 años en dólares, pero no, sí tiene en pesos. ¿Entiendes? Y van cambiando las tasas. Entonces ahí uno puede construir lo que habrán visto con Jaime Valenzuela en renta fija como la estructura intertemporal de tasa. ¿Sí? Entonces ahí ven que van cambiando, etcétera, y la tasa siempre está planteada como un porcentaje en términos anuales, por si acaso. ¿Sí? Entonces ahí ven Argentina cualquier cosa, 16%, pero no tiene transacciones porque es un bono en default, etcétera. ¿Sí? Lo mismo Venezuela, pues a 3 años 170%, pero solamente en dólares, no está en bolívares de Venezuela. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todos claros? Listo. Entonces vuelvo a F2, al menú de Government. Entonces, fíjense que ahí está la función FIT de Fixed Income Trading. Nosotros vamos a ver otras. Vamos a ver el Global CDS, vamos a ver el DEV, el Sovereign Credit Risk, pero podrían comprarse ahí. ¿Sí? Si alguien quiere estar en la gestión de tesorería, más bien tiene esta función que es Bond Trade and Money Market. ¿Sí? Yo voy a cambiar aquí el país, en vez de Estados Unidos le voy a poner Chile para lo que uno necesitaría en la tesorería, digamos, de una empresa real o financiera, no tiene por qué ser financiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué te da? Te da información que a ti te sirve para gestionar la liquidez diaria de la empresa. Entonces tú dices, por ejemplo, ya tengo el IPC en punto, en términos nominales y en términos reales. Tengo además la tasa de cámara. La tasa de cámara es la tasa práctica, digamos, de la TPM, de la tasa de política monetaria, por si acaso. Y fíjense que aquí tengo los swap, que eso todos lo deben saber del primer trimestre de futuro. Entonces uno dice, mira, ¿qué tengo en swap? Tengo un swap que te cambia pesos por cámara, o sea, un IRS, un Interest Rate Swap. Te cambia una tasa fija en pesos por una tasa flotante en pesos también. ¿Sí? Pero podría ser también acá de UF a cámara. ¿Se entiende? Son dos swaps de tasas de interés, pero uno está en términos nominales y otro está en términos reales. Podría ser un swap de UF por peso, y entonces ahí sería un Cross Currency Swap, un CCS. ¿Sí? Entonces, ¿por qué salen dos precios? Te dice, mira, 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta 10 años. Estas son las tasas que debería pagar el que tenga la pata fija del swap o el que tenga la pata flotante del swap. Entonces, ahí te está dando el bid y el ask, que eso era lo que decíamos al principio de la clase. ¿Se entiende? Aquí, bid y ask. Entonces, tú dices, mira, el concepto que se ocupa en los mercados financieros es si tú te quieres activar con el swap o te quieres pasivar con el swap. Entonces, depende de quién se queda con la pata fija. El que tiene la pata fija es el que está pasivado, el que tiene la pata flotante es el que está activado, por si acaso. ¿Sí? Y ahí te va dando los precios en tasa a distintos plazos. ¿Sí? Por eso que en términos reales te sale negativo, porque las tasas que están pagando los bonos en términos reales son negativas ya en el bono de Chile. ¿Sí? Acá se tiene la tasa de la asociación de banco o activa bancaria en términos nominales para todos esos plazos, y acá se tiene en UF para todos esos plazos, además de los depósitos. ¿Por qué difieren la tasa activa bancaria de la de los depósitos? Porque algunas cosas se le informan al Banco Central o a la asociación de bancos y otras no se le informan. ¿Sí? Después acá arriba, ¿qué tenemos?
tenemos el valor spot de los tipos de cambio. Entonces, el yen japonés, Japanese yen, dice 105. ¿Qué será ese 105? 105 pesos chilenos. ¿O otra cosa? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? 105 yenes por dólar, ¿no? Eso es, porque por defecto, acuérdense, si no dice nada, siempre es contra el dólar de Estados Unidos. Un yen vale más o menos como 7 y algo pesos chilenos. Entonces fíjense que después dice el euro, pero aquí es 1,16 dólares por euro. No es 1,16 euros por dólar. La próxima semana, cuando vayamos al menú, al F10, si no me equivoco, de currencies, de monedas, vamos a explicar que en general uno siempre dice el dólar estadounidense es la moneda fuerte, con excepción de 4 veces. Una de esas veces es el euro. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, perfecto, pues este es dólares por euro. En cambio aquí el real brasileño es reales por dólar. ¿Se entiende? La lectura es al revés. ¿Sí? Después tenemos los interest yield, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de Chile en pesos a 20 años que no existe, de Estados Unidos directamente, estos son los bonos de Chile en dólares y estos son los del Tesoro de Estados Unidos. Tienen los basis swap lo que hacen es solamente cambiar el riesgo de crédito, no te cambian la tasa completa, entonces son algo así como libre de riesgo más algo. Entonces, y algo que ustedes deben haber visto en los futuros, el riesgo de base, aquí es lo mismo. Solamente trata de intercambiar o permutar el riesgo de base, no trata de permutar todo el riesgo de la tasa. O sea que si te sube la tasa del Banco Central, el swap no le cambia en nada, porque te paga solamente el spread. ¿Sí? Por eso que se habla del basis swap en todos esos plazos. Los swaps siempre se transan en puntos base en general, lo vamos a ver con los credit default swap, pero se transa aquí con puntos, esto significa que tú tienes que pagar 37,5 puntos base a un año y 58 puntos base a 10 años, de forma semestral, pues ahí están las convenciones del swap. ¿Sí? Acá en Exchange Rates tenemos el interbancario, por eso dice INT, tenemos el BID, o sea que el dólar se transa 783,77 y el ASK que es 784, al cual la persona compraría o vendería en el caso del BID. ¿Sí? Siempre al revés, esto es la vista del banco, el banco siempre compra al peor precio y vende al mayor precio. ¿Sí? El observado, que es el promedio hasta las 11 de la mañana del día de transacción anterior, digamos el viernes, es 787 y es el valor de la web. Ya las tasas de otros mercados en 30, 60, 90 días, 180, están en eso, ¿sí? Son las que se van informando y eso depende de unos índices más complicados. Y lo mismo con el Credit Default Swap de Chile a 5 años, si es que te va a activar o si te va a pasivar, tienes ese precio en puntos base, acuérdense. ¿Sí? Acá se tienen los puntos forward, los derivados, a diferencia de lo que les pueden haber dicho, en la realidad se ven así. Tú tienes el spot más los puntos forward. O sea, yo trabajé en la mesa de dinero de derivados en el Santander. Entonces nosotros podríamos haber hecho perfectamente decir, mira, cómprale esto a Corbanca y cómpranos los puntos forward al Santander. Perfectamente, no tengo que armar el futuro completo con un solo banco. Entonces, por eso que tú podrías cotizar el interbancario. Entonces, oye, el Chile me ofrece mejores precios en el dólar, pero tú me ofreces menos puntos forward para cubrir la exposición. No sé, si tú eres un exportador de fruta en el BCI, ya vos junto una parte del forward para cada uno. ¿Se entiende? No tengo por qué cerrar el precio futuro completo. De hecho, tú puedes ofrecer el FX Swap y el FX Swap justamente es que si tú tomas un depósito a plazo en peso
y tú cierras un forward con el mismo banco, la diferencia va a ser una tasa en dólares. Esa tasa en dólares podría ser distinta a la que te ofrezco si tú tomas un depósito en dólares. Ah, ya, pues entonces uno siempre cotizaba el FX swap y el depósito en dólares, y el que te diera más era el que se ofertaba al cliente. ¿Se entiende? Particularidades de la realidad. Entonces, ahí tiene a todos los plazos entre 7 días y 1 año y medio, y tiene eso para el bid y eso para el ask. ¿Sí? Esto está en pesos, así que es menos 0,6 o menos 6 centavos a 7 días, menos 1,36 pesos en los año y medio, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que las tasas están, o los puntos forward están en negativo. ¿Por qué razón? Aquí sí pueden ocupar la noción, digamos, un poquito teórica, en que uno dice, mira, el precio forward se conforma particularmente en un futuro de divisa por una RF que es foránea y una RF que es doméstica. Quizás lo debí poner adentro. ¿Sí? Entonces uno siempre invierte en esta y renuncia a la otra. Bueno, aquí lo que pasa es que uno dice, sí, la tasa doméstica es más alta, sabemos que la TPM es 0,5%. La de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿cuánto es la tasa? ¿Alguien sabe cuánto es la tasa de la Reserva Federal? ¿Nadie? Cercano a eso. 0,25%. Entonces uno dice, ah, pero entonces esto debiese ser para arriba porque esto es más que el spot. Sí, pero el mercado considera que el precio va a bajar. Acuérdense que podría ser un bueno o un mal predictor, pero el precio futuro es un predictor del precio esperado al vencimiento. Y por eso se da backwardation o contango y todo lo que podría ocurrir entre medio. ¿Sí? Entonces ahí uno espera que el tipo de cambio baje en el mediano plazo de acuerdo a los precios que se están cotizando los futuros, los forward en este caso, del tipo de cambio. ¿Sí? Se tiene el IPSA también en puntos, siempre los índices se transan en puntos y eso no representa plata, ni puntos base, ni tasa de interés, nada. El Dow Jones y el Bovespa de Brasil. ¿Sí? Se tiene los benchmarks de los bonos del Central en unidades de fomento a 2, 5, 10 años. El benchmark, ¿qué hace? Dice, mira, esta es la tasa que te ha dado el índice de un bono a 10 años, como si se renovara todos los días. Si uno quiere sacar una serie de datos, por ejemplo, dice allá, a ver, muéstrame la tasa de los bonos en términos reales, por eso UF, de los últimos 10 años. O también está en pesos, por eso dice BCP Benchmark. Entonces te dice, mira, actualmente es 2,69, pero puedo evaluar si eso hace un año era más o era menos, y ahí puede hacer la diferencia significativa. ¿Sí? Después tenemos el precio del cobre en la London Metal Exchange. Y aquí de nuevo, digo, oye, 6.543, ¿qué será eso? No sé, porque si alguien dice, oye, el tipo de cambio, perdón, en este caso un commodity, el precio del cobre, ¿cuánto es el precio del cobre? ¿Alguien sabe cuánto vale el cobre? ¿Nadie sabe cuánto vale el cobre? ¿Una libra de cobre cuánto vale? ¿Puede ser $6? ¿6? No creo que nunca en la... 3, suena como eso. Entonces uno dice, oye, 6.500 no tengo idea qué es, porque como que uno tiene en la mente entre 2 y 4 dólares la libra. Entonces uno puede decir, mira, voy a pinchar esto y fíjense que arriba te va a aparecer aquí a la izquierda arriba, donde decíamos que aparece el nombre del activo que uno tiene seleccionado, te aparece en la London Metal Exchange, en la Bolsa de Metales de Londres, el precio del cobre spot, que es un commodity. ¿Listo? Entonces, es decir, no tengo idea qué me estáis mostrando. ¿Sabéis qué? Descríbeme qué me están mostrando.
Bien. Si yo voy a description, te dice, mira, este es el precio al contado al final del día en la bolsa de metales de Londres, y es, fíjense aquí donde dice unit, USD, o sea, dólares estadounidenses por tonelada métrica. Si dijera esto, si dijera, y lo vamos a mostrar después cuando tengamos la clase de commodities, no tratemos de hacerlo todo hoy día. Si dijera esto, entonces eso significa centavos de dólar. Si dice USD, entonces el dólar completo. Si la D es con minúscula, entonces no es completo. ¿Sí? Y ahí te dice el tamaño del contrato, etc. Entonces, si uno dice, mira, ¿cuántas libras hay en una tonelada? ¿Cuánto pesa una libra? ¿Nadie sabe cuánto pesa una libra? Como 0,45 kilos por ahí. ¿Ya? O sea, en una tonelada, ¿cuántas libras hay? Según Google, 2.204,62. Y por 3, más o menos, daría 6.543. ¿Entiendes? Entonces, como para que se hagan una idea, ya debiera haber 2.000, 2.200 por 3, 6.000. Entonces, como que tiene sentido que esto sea dólares por tonelada métrica. ¿Sí? Si yo aprieto aquí la flechita como volver atrás, literalmente va a volver a la función que veíamos antes. BTMM va a volver a poner Estados Unidos, pero yo lo voy a cambiar a Chile. ¿Sí? Entonces después, ¿qué teníamos acá al final? Teníamos que nos va a mostrar además el precio de los commodities. Por ejemplo, el cobre en la bolsa mercantil de Chicago. Eso significa COMEX, perdón. Entonces ahí te la está mostrando como centavos por libra, cotiza otra cosa, ¿sí? Podría cotizarte el futuro además que el spot. Y además tengo el precio del petróleo en la bolsa mercantil de Nueva York, eso es el NYMEX, ¿sí? $40 el barril de petróleo, ¿se entiende? Entonces ahí hay una diferencia significativa. Esta función además te muestra acá abajo funciones importantes, noticias importantes que podrían ser significativas o relevantes para administración de tesorería. Por ejemplo, te dice, mira, el miércoles a las 9 de la mañana se va a publicar la tasa de desempleo de agosto. ¿Qué espera el mercado, el SARB o el promedio, por eso dice MIN, 13,5% de desempleo? El anterior era 13,1%. Las ventas del retail, la variación de año contra año, year on year, se espera menos 10% y el anterior menos 17,4%. La actividad comercial y así sucesivamente. ¿Cuál de todos estos indicadores, el más importante aquí te sale? Pues esta R de relevancia, mientras más de esas barritas pintadas tenga, más importante es. ¿Sí? Después, entonces, fíjense ya, nosotros vamos a seguir en detalle porque ya estamos sobre la hora la próxima semana, pero vamos a ver funciones como el Global CDS o el crédito de riesgo soberano en F2. Solamente quiero mostrar el resto de los botones. Si uno va a F3, tenemos Corporate, que en el fondo te sugieren cosas bien parecidas, sería como el submenú para bonos corporativos. Si yo voy a F4, te dice Mortgage. Son el submenú de las cosas que podrían servirte para bonos corporativos, perdón, para crédito hipotecario. Esto no va a aplicar mucho para Chile porque aquí no hay un mercado de productos estructurados muy relacionados a crédito hipotecario, pero acá te podría salir la incobrabilidad, el delinquency, si son comerciales, si son residenciales, si son industriales, si está hecho por lonja, cuáles son los tramos que más se están cayendo, si son MBS, son CDO, son CLO al cuadrado y cualquier otro producto estructurado. O sea, hay un mercado súper importante en Estados Unidos, quizás no es tan aplicable para Chile. ¿Sí? Después en el F5 tienen Money Market, quizás la función más importante es la que acabamos de revisar, BTMM, y el resto de las cosas se parecen porque fíjense que tenemos puros activos de renta fija todavía.
F6 es Muni, hay un mercado de bonos municipales súper importante en Colombia, en Canadá y en Estados Unidos seguro, o sea, la Municipalidad de Nueva York emite bonos regularmente, esto no es un bono soberano, tiene unas ventajas tributarias importantes en Estados Unidos, en Chile no ocurre eso. La Municipalidad de Peñalolén no emite bonos para financiarse. ¿Sí? Pero hay un mercado súper importante, en especial en los inversionistas en Estados Unidos, porque tienen exenciones tributarias no federales, sino que municipales, súper importante. ¿Sí? Después el F7 es Preferred Stock. Y entonces aquí uno queda en un limbo porque dice son Preferred Stocks, son acciones preferentes, pero fíjense que lo relaciona con World Bonds, pero también con World Equity. Le dice grafícame las curvas. Chuta, calcúlame el rendimiento. Entonces, para los efectos de Bloomberg, las acciones preferentes son consideradas instrumentos de renta fija, que muchas veces para los efectos contables también en IFRS son considerados un pasivo y no son consideradas parte del patrimonio. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Si después yo voy a F8, que tiene que ver con acciones, entonces en acciones te da, mira, si quiere hacer análisis financiero, si quiere ver las funciones que están relacionadas a mapear los activos, de dónde provienen los ingresos, quiere hacer una regresión de tantas cosas históricas, de probar esto, estrategias, etcétera. Hay un mundo de cosas que hacer con acciones, nos vamos a estar metiendo en eso, esto te dice más o menos qué cosas podrían ser importantes. En el F9 está lo de commodity, nosotros los vamos a revisar, qué te explican, vamos a ocupar la función maps, dónde están los mayores yacimientos en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sugiere cosas que tienen que ver con materias primas fundamentalmente. El F10 va a estar todo lo que tiene que ver con índices, que nosotros vamos a ver los índices de acciones mayoritariamente, pero también están los mini son todos los futuros de ciertos índices, y podrían haber otras cosas adicionales que uno quisiera construir sus propios índices de renta fija, etc. En el F11 vamos a tener currencies. Esto es lo que vamos a estar utilizando la próxima semana para ver los tipos de cambio cruzados, que cómo se leen, que qué es lo que proyecta el mercado, que esta función que después se las va a recomendar mucho más la Coté, que le encanta, cuáles son las monedas más devaluadas, cuáles son las que están más apreciadas y si hay que calcular hacia dónde van o no en una estrategia del tipo carry trade, etc. Aquí hay cosas importantes relacionadas a las monedas. Y después, en el F12, que dice client, en realidad es la función port. Entonces, fíjense que dice portfolio management and risk. Aquí no vamos a hacer nada. Este es un universo completo que aquí tiene unas características súper importantes. Si ustedes quieren calcular los que ya tuvieron administración de riesgo, el VAR, el Value at Risk. Si quieren hacer análisis de escenarios, que la economía sube, baja, si quieren calcular el tracking error de un portafolio con benchmark que se pasó, que no se pasó, que quieran simular cosas y data histórica y crear sus portafolios, aquí hay un universo. Hacer simulaciones, hacer optimizaciones, con ventas cortas, sin ventas cortas, aquí hay un universo. Pero cada simulación toma 1 hora, 1 hora y media. En el manual que yo les subí al web curso está algunos output que nosotros hicimos en algún momento con la gente del Magíster de Ingeniería Financiera respecto a esto. Pueden revisarlo ahí, después ustedes pueden jugar un poco más. Por los timings de nuestra clase es imposible que nosotros podamos hacer lo que está en la función port, pero sí ahí tienen cosas que se les podrían ocurrir y después ustedes pueden hacer sus propios portafolios y desagregar la información histórica o el performance, si es por alocación, por selección o por lo que sea. ¿Sí? Más o menos ese es nuestro universo Bloomberg. ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Gracias por quedarse en estos minutos adicionales. Disculpen que haya sido caótico llegar acá a la universidad y empezar más tarde. Esperemos que no ocurra en las siguientes clases. ¿Sí? Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, chao. Chao.